En principio he entrenado los 2 días, al igual que el resto de compañeros, sin ningún problema. O sea, que está a disposición y no le veo ninguna duda. En este caso sabíamos que tenía un golpe que no venía del último partido, sino que venía de otro partido y nada, este tipo de golpes pueden evolucionar de una manera positiva y que desaparezca el dolor en 2 o 3 días, o puede ser que se compliquen. Pero en ningún caso había nada planificado ni nada. Es la relación del jugador con el seleccionador y los problemas que haya podido tener el golpe. Pero vamos, desde que ha llegado está en buenas condiciones. El golpe sigue ahí, pero está recuperado. La verdad creo que no. No. En mi opinión personal, creo que ninguno de los 4 equipos que todavía podemos aspirar al título, es mi opinión. Ojalá me equivoque y sea el Barça el que haga el pleno. Pero creo que no. Y si nos basamos en lo que ha sucedido, insisto, la temporada pasada, queda todavía muchos partidos y en estas fases finales de campeonato no hay rival que en la clasificación esté por abajo y que vaya a ser fácil. Ninguno. Tienen su peligrosidad, se acrecenta esa peligrosidad porque vienen mucho más necesitados y porque se acaba el campeonato. Y un poco lo que sucedió la temporada pasada debe ser un ejemplo para lo que tenemos que pensar en esta. Un equipo muy majo, un equipo que creo que le da nivel a la primera división porque intenta jugar siempre a fútbol y lo hace con una propuesta más que atractiva y creo que están haciendo un gran año y me alegro que sea así.